Entrando a nuestros estudios, doña Beatriz Mejía, le vamos a dar inmediatamente la bienvenida. Como siempre, Beatriz, bienvenida acá, exitosa. Un gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Pero estamos hablando de otro tema con la gente, de todo este caso extraño, ¿no es cierto?, de la vigilancia de López Meneses, ¿no? Porque supuestamente era un enemigo del gobierno. Durante 2 años recibe una protección extraordinaria que por boca del propio exministro del Interior no recibía ni el presidente. Entonces, como un enemigo del gobierno recibe una protección que no tiene ni el presidente durante 2 años. Y no se entera el viceministro que vive a la espalda, no se entera el presidente cuyo hijo estudia a una cuadra en un nido, no se entera nadie. Y esto ocurre, es cierto. Y los sancionados ahora son López Meneses en proceso por peculado de uso, y es bien raro porque él en realidad no era funcionario. Y los generales que supuestamente permitieron esto. Ahora, los generales dicen que la solicitud la hizo el presidente del Comando Conjunto. Entonces esto ya uno no sabe a quién creerle, ¿no? Estamos en una situación, pero de locos, ¿no? Yo creo que eso fue oficial y no que nadie lo quiere reconocer. Pero eso fue oficial, y que Humala estaba metido en el tema y sabía perfectamente del tema, me queda claro también. Porque López Meneses ha dicho acá el jueves que la vigilancia no era para él, sino para Iván Vega, que vivía... Digamos, es una manzana inmensa, ¿no? Pero que vivía a la espalda, y como él era un obseso por el tema de la seguridad, había armado un despliegue alrededor de toda la manzana para protegerse, ¿no? A eso sí no le creo. No le creo. Era su casa. Y era su casa, y mucho se ha especulado que Montesinos salía y algunas veces pernoctaba ahí, porque digamos que hacían toda la estrategia. Ya, pero eso supondría implicar a la Marina de Guerra del Perú, que es la que tiene su vigilancia. Implicaría algún nivel de decisión de las más altas esferas, ¿no? Ten en cuenta que el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Entonces, si el señor Humala, presidente de la República, da la orden... Ya, pero lo tuyo ya es muchísimo más bravo. O sea, tú sospechas que en algún momento que Montesinos ha sido una especie de asesor de Ollanta Humala. Me queda claro. A mí me queda claro. Bueno, lo que sí estuvo claro es que la campaña en el Antiqueico, Montesinos estuvo, ¿no es cierto?, cuando aparece esa imagen, ¿no? De repente aparece una imagen de él con un teléfono, ¿te acuerdas?, en la base naval, en medio de la campaña, ¿no? Bueno, pero eso podría haber sido montado. Eso no, esas cosas yo no las creo así a priori. Pero lo que sí me queda claro es que López Meneses dirigía todo un aparato de inteligencia para Humala. Digamos, la parainteligencia, porque la inteligencia formal, digamos, de la DINI era otra cosa, pero ellos dirigían el aparato de inteligencia de Montesinos lo dirigía López Meneses. Y este aparato... con el cual contaba, dicho sea de paso, este señor Humala, y muchas de las campañitas que se hicieron en ese tiempo, campañitas en contra, digamos, de opositores, salieron de ahí. O sea, ¿de dónde sacaban información? Cuando uno está familiarizada con esto, tú sabes, por la lucha del 95 al 2000 contra la dictadura de Fujimori y Montesinos, sabíamos de cómo se hacían los trabajos de inteligencia, ¿no? Una vez recuerdo que gente de inteligencia, del Servicio de Inteligencia del Ejército, me trajo a mi casa un file, bueno, no específicamente a mí, sino a Willy González, el padre de mi hijo, ¿no? Estábamos casados en ese tiempo, y nos muestran cómo es que nos hacían seguimiento. Cuando mi hijo cumplió 1 año, sabían qué bocaditos habíamos comprado y qué torta habíamos comprado. O sea, era increíble el seguimiento que nos hacían. Y yo era una ciudadana común y corriente, simplemente había manifestado conjuntamente con Anel Townsend y Willy González una serie de, digamos, denuncias por los actos de corrupción de esa época. En un momento en que nadie pues denunciaba, porque Fujimori y Montesinos eran dueños del país, controlaban todos los poderes del Estado, y nadie se atrevía a decir nada. Tú debes recordar muy bien esa época. Entonces, en ese momento, salir a decir lo que nosotros hacíamos era denunciar los actos de corrupción de ese gobierno. Éramos pues un grupito de locos, ¿no? Una gente, ¿cómo se atreven? ¿No? Yo me acuerdo haber subido en un taxi una vez en ese tiempo, y volteé el taxista y me dice, ¿doctora Mejía? Sí, le digo, y la reconozco por su voz. Me dice así, oiga, doctora Mejía, ¿usted está andando sola? ¿Por qué? Le digo, porque usted la deben querer matar, doctor. Usted se está peleando con este gobierno, está denunciando a Montesinos, está denunciando a Fujimori. Usted la deben querer matar. Ah, le digo, es que usted no ve mi seguridad, pues le digo. Entonces, voltea, ¿ah, sí? Por supuesto, estoy rodeada de seguridad. Entonces empieza a voltear, pues, el taxista. Lo que pasa es que usted no los ve, porque hay millares de ángeles que me cuidan, señor. Entonces soltó la carcajada, ¿no? Ay, qué gracioso es usted. No estoy haciendo ninguna broma, es verdad, le digo. Si no creyera que todo el cielo me cuida, no estaría tan loca de meterme a hacer todo esto. Le dije, bueno, pero el tema es que familiarizados con esto estamos, ya sabemos cómo operan los aparatos de inteligencia. Pero ¿sabes cuál es el problema, Beatriz? Que supuestamente después de lo que nos pasó,
deberíamos haber progresado en curarnos de esto, ¿no es cierto? O sea, pero está claro que en el caso de la corrupción no solo se mejoró, sino que está peor. O sea, tenemos la corrupción de Montesinos multiplicada, ¿no es cierto? Porque ya son estructuras instaladas de corrupción en todos los organismos públicos y cambian el gobierno y simplemente cambian los beneficiarios de la corrupción. Pero lo peor de todo eso, de ese pasivo de corrupción que hemos tenido en el país, es que los que supuestamente luchaban contra la corrupción, estoy comiendo un hals, perdón, sí. Los que supuestamente estaban luchando contra la corrupción son exactamente seguidores, discípulos, alumnos muy aplicados de Montesinos. Y están haciendo exactamente lo mismo ahora. Por ejemplo, la campaña que le han montado a Edgar Alarcón es espeluznante. Y no ha habido un solo líder político que salga a defender a este hombre. O sea, le han pasado la planadora de la venganza gubernamental de Zavala, Kuczynski, ¿no es cierto? Y simple y llanamente tiene como 5 procesos penales, todos inventados. Y la prensa... Lo que está claro es que Edgar Alarcón lo sacan de la Contraloría General de la República no porque coleccionara automóviles o porque hubiera favorecido a una persona relacionada con él. Lo sacaron por meter su cuchara en el tema del aeropuerto de Chinchero, punto. Porque era un antipático que no dejaba que el gobierno hiciera su negocio, ¿no? Exactamente. Y como simplemente no se prestó a la corrupción, entonces lo sacaron de en medio en un concierto de denuncias donde hay 135 funcionarios y empleados de Contraloría denunciados en una denuncia totalmente falsa, y el Ministerio Público prestándose a esto. O sea, a mí me parece espeluznante lo que está pasando en el país. Mira, yo acabo de enterarme de un caso en Chincha y en Cañete que es terrible. Tú entras a la web y encuentras en YouTube las denuncias que hace una asociación que ya tiene muchos años ahí, ha construido una serie con todo el aval municipal y digamos con todas las de la ley, hicieron una pequeña comunidad autogestionaria. Y ellos denuncian que hay sicarios que los están amenazando, que por favor piden a las autoridades que los defiendan, que hagan algo. Y no obstante, ahorita esos dirigentes que son legítimos, que son gente honesta, en este momento 25 personas han ido a la cárcel. ¿Denunciados sabes por quién? Por los delincuentes. O sea, estamos en un mundo al revés, donde lo que está pasando es terrible, porque en lugar del ciudadano sentirse protegido por la institucionalidad oficial, o sea, son los delincuentes los que te denuncian. Y además lo que a mí me llama la atención es la falta de criterio de la Fiscalía de Ica, que es la que interviene en este caso de Cañete, porque esto es un modus operandi. Tú sabes que a ti se meten a tu casa y al día siguiente te denuncian a ti por usurpación porque tú quieres retomar tu casa. O sea, tú vienes a tu casa y te denuncian por usurpación. No, pero ahí debería funcionar el criterio del juez, ¿no es cierto? Para discernir que esto es una manipulación. Es una cosa... Y todo se convierte en formalidades, ¿no es cierto? Todo es un juego perverso de formalidades en la que la gente inocente termina siendo no solamente atrapada, sino víctima, ¿no? Y lo más grave, por ejemplo, en este caso, ¿por qué me entero yo? Porque hay dos personas que forman parte de una red de científicos que les dieron un terrenito ahí para hacer la vía científica, han construido un planetario con el esfuerzo de todos los científicos peruanos. Imagínate con tanto esfuerzo. ¿Tú crees que es fácil desarrollar ciencia en Perú? Es una cosa muy difícil, ni siquiera a través de los entes del Estado. Y esta gente han construido un planetario ahí para Cañete, para que los chicos, los niños de toda la zona de Ica, de Cañete, de Chincha, tengan acceso a un desarrollo científico, que puedan familiarizarse con la ciencia desde muy pequeños. Y estas personas están en la cárcel. ¿Por qué? Por denunciados por estos delincuentes. Increíble. O sea, y ¿sabes cuál es el modus operandi? Testigo clave, pues, codificado. Entonces yo puedo ir y decir que yo te he visto matando a una persona. Yo soy un colaborador, claro. No, yo voy como una testigo y digo que te he visto matando a una persona acá en la esquina, que saliste y yo te detallo los dos. Y acá que somos tan mentirosos en este país como para inventar una historia, porque esto funciona en otros países donde la cultura de la verdad es mucho más afianzada que en Perú. Entonces, acá cualquiera te inventa cualquier cosa, entonces, ya, Nicolás Lucar mató a una persona acá porque la señora Mejía dice, entonces te meten a la cárcel. Eso no puede ser. O sea, no hay ninguna prueba que corrobore lo que esta gente dice. Y lo que es peor, yo digo, dice que han hecho un trabajo de inteligencia, ¿no? Y en ese trabajo de inteligencia, ni siquiera ha podido verificar que la red científica existe, que tiene años trabajando y que han hecho cosas positivas por el país y que toda esta gente, mira, hay un señor que construye aviones. Él mismo los hace, ahí en Cañete. Está en la cárcel. Es un genio. ¿Y cómo es posible que esté en la cárcel? Beatriz, nos hemos ido a otro tema porque te invitamos para hablar sobre lo que va a ocurrir hoy a partir de las 2. Me parece interesantísimo. Vamos a ir a la pausa porque son ya las 10:30 de la mañana.
Y en Rusia, Francia le está sacando la madre, Argentina le está ganando 4-2. Bien difícil que esta situación se revierta, sinceramente, va más de 70 minutos, 72 minutos. O sea, faltan 18 minutos para que acabe el partido y con esto Argentina está fuera del Mundial y esto va a traer consecuencias para los argentinos, ¿eh? Porque hay una relación entre el fútbol y la situación política en el país que no está precisamente color de rosa. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para hablar sobre la marcha esta del orgullo gay, la marcha de la comunidad lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual que se va a realizar el día de hoy. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué piensas del reclamo que están haciendo sobre una educación que incluya y que incorpore los conceptos de género? ¿No es cierto? Que ha sido la gran controversia. No me digas nada, porque nos vamos a la pausa y regresamos con tus opiniones sobre este tema. Volvemos, esto es Exitosa. En 15 minutos está fuera del Mundial. 20, pónganle que les agreguen minutos adicionales. Va perdiendo 4-2 ante Francia y esto va a ser una tragedia nacional para los argentinos. Y nosotros estamos acá en los estudios Exitosa en Chorrillos con Beatriz Mejía. ¿Qué piensas, Beatriz, de la marcha que se ha convocado el día de hoy de la comunidad LGTBI? Bueno, eso es una marcha que celebran en todo el mundo estos grupos. Y creo que lo hacen de modo muy equivocado, porque si ellos quieren conquistar derechos que como están reclamando, están equivocados al hacer una marcha que más bien desdice lo que ellos son, porque no tienen para hacer una marcha de protesta reclamando de reconocimiento, de, como ellos dicen, de su derecho a la orientación sexual y todo lo que viene con eso. Desnudarse, estar exhibiendo su cuerpo de modo grotesco, como en muchos lugares del mundo lo hacen y acá también los están imitando. Y que a mí me preocupa, por ejemplo, cómo es posible que las autoridades, la policía, no detenga a las personas que están, digamos, haciendo gestos obscenos, con pancartas obscenas y vestidos de una manera, mejor dicho, desvestidos.
caminando por las calles, haciendo alegorías a su sexualidad. ¿Por qué razón? Porque si tú sales o yo salimos a la calle, nos meten a la cárcel por locos, o si no somos locos, no sé, por anarquistas, por estar haciendo eso. O sea, nadie puede hacer. Pero digamos, esos son, digamos, los extremos. Pero en la entrevista que hemos tenido con la vocera de con esta chica, Claudia Palomino, me parece que era, que es una de las organizadoras, ella es lesbiana, lo dice explícitamente. Y ella habla del problema, en primer lugar, de la discriminación, del maltrato, del abuso, de la violencia de la que son víctimas los gays, las lesbianas, los trans, ¿no es cierto? Y que esto tiene que ver con una serie de prejuicios con respecto al tema que son inculcados desde el colegio y desde el hogar en los chicos, ¿no es cierto? Y que lleva a quienes tienen esta condición a negarse a sí mismos y que lleva a actitudes discriminatorias y hasta violentas a los que no lo son. Nicolás, la discriminación en la escuela y en el seno social es por toda cosa que no encaje con el modelo perfecto de ser humano. Si tú tienes unos kilos de más, eres el gordo o la gorda, ¿no? A Alan García, vale la pena citar el caso, porque es un político, ha sido presidente de la República 2 veces, y además tiene muchos cuestionamientos sobre su comportamiento en el manejo de la cosa pública. ¿Pero por qué se tienen que meter con su fisonomía? Pero es el panzón. Y entonces, ¿por qué le dicen el panzón? A mí me molesta eso. No tengo ninguna simpatía personal por Alan García, pero el tema es que no puedes tú estar cogiendo un punto que tenga que ver con el físico de las personas para agredirlas. O, por ejemplo, un congresista, por ejemplo, el congresista Becerril, ¿no? Lo tildan como si fuera una persona que no tiene ninguna preparación, como que no tuviera capacidad de razonamiento. ¿Quién se siente, digamos, con la unidad de medida de razonamiento, de inteligencia y capacidad para juzgar a los demás? Pero esa es nuestra sociedad y eso está muy mal, porque nosotros deberíamos aprender en la escuela a no discriminar a nadie por ningún concepto. Claro, pero el problema es que esto es un asunto que va más allá, o sea, es decir, a nadie lo matan por ser gordo. En Estados Unidos hasta hace unos pocos años te metían preso por ser gay. Pero yo he visto... No, denuncia al señor por gay y te metían preso. Mujeres morir por ser gordas. ¿Por qué razón? Porque es tal la presión social del entorno familiar, social y además del esposo o la pareja, que las mujeres están dispuestas a morirse en un quirófano con tal de sacarse 3 kilos de grasa, ¿no es cierto? O reducirse de las tallas, y porque tienen que estar de acuerdo al patrón de belleza. Y en esto es muy mordaz la sociedad. Es terrible la sociedad cuando se trata de criticar algo de cualquier cosa que tenga que no le guste. Pero ¿cómo se tendría que manejar en la sociedad el tema innegable de que existen gays, lesbianas, trans, etcétera? O sea, ¿cómo manejas eso? Pero mira, en Perú no es una sociedad donde estén persiguiéndolos, ni gritándolos, ni nada. Yo los veo caminar por las calles, en diferentes lugares públicos, nadie le dice nada. O sea, es igual como cualquier otra persona que pasa. O sea, no pueden mostrar ellos estadísticas de que haya, pues mira, 30, 40, 50 casos de personas agredidas por el hecho de ser homosexuales. Eso no existe. Pero sí hay, pero por supuesto, Beatriz, en los colegios, yo me acuerdo que desde el colegio, estuve en el colegio de La Salle, había un chico que era gay, ¿no es cierto? Y levantaba la mano y todo el mundo hacía... O no pasa eso en el colegio. O sea, imagínate el sentimiento, porque tú crees que no puedes ni hablar. ¿Y los maestros lo permitían? No, pero ocurre. Y ahora, por lo que entiendo, la situación es peor aún, porque la capacidad de controlar de los maestros, sobre todo en los colegios públicos y en muchos de los colegios privados, a los alumnos se ha disminuido. Hay que enseñarles respeto a la persona, del ser humano, a todos los niños, desde que entran al sistema de educación, y además desde la casa, para que respeten a todas las personas y no caigan en este tipo de manifestaciones. ¿Por qué razón? Porque te van a discriminar por eso y por cualquier otra cosa. Al chico que no rinde mucho en el colegio, la misma profesora le dice, no le dice que no eres capaz, que por aquí, que tienes 0,5, y los demás chicos están viendo, burro. Y hay pues chicos que no son tan iluminados para estudiar como otros, ¿no es cierto? Entonces, pero tienen aptitudes para otras cosas. Entonces, el sistema educativo está mal conceptualizado. Porque los padres quieren que todos los hijos sean médicos, ingenieros, abogados, qué sé yo, que tengan una profesión, pero hay chicos que pudieran ser geniales en algo para lo cual han nacido y no se les permite. Entonces, enfocar la educación de tal manera que los niños puedan ser lo mejor que pueden ser cada uno de acuerdo a sus condiciones personales, ese debe ser el diseño del sistema educativo. Pero volviendo al tema que tú me dices... Claro, ¿qué le dices en el colegio?
O sea, ¿cómo educas a los chicos en el tema del género? Es decir, hay chicos y hay chicas, ¿no es cierto?, que tienen biológicamente diferenciados, pero también en la sociedad existen gays, ¿no es cierto?, existen lesbianas y también existen personas que se consideran a sí mismas transexuales, es decir, que ellos consideran que son personas que por un error del destino son hombres que nacieron en un cuerpo mujer o mujeres que nacieron en un cuerpo de hombre. Bueno, ¿qué le dices a los chicos en el colegio sobre esto? Respeto por la persona humana, que no se debe faltar al respeto a nadie por su condición personal, sea lo que sea. Tú sabes cómo en los colegios de la costa se burlan de los que vienen de la sierra y no hablan bien el castellano, los hacen purea y crecen con unos complejos terribles. No, ahora me está acompañando un amigo que vino de Huancayo y justamente me dice cómo el bullying que le hicieron porque venía de Huancayo. Entonces, esto se da. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando en la escuela? ¿Estamos enseñando respeto? No, pues, no enseñamos valores, no enseñamos principios y no enseñamos respeto a la persona humana. ¿Esto se puede enseñar desde los 3, 4, 5 años? Sí se puede. Y sí se puede sin estar diciendo a los niños, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, canas, tienes que respetarlo. No vas a decir viejo tal por cual, ¿no es cierto? Es que el enseñar a valorar al ser humano por su integridad espiritual, emocional y física es algo que los niños pueden aprender. Entonces, y si se dan los casos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que hay un niño con determinadas características, por ejemplo, no ve bien, ¿no es cierto? 4 ojos. Oye, y ahí viene la enseñanza del maestro. Hay niños que tienen condiciones distintas y hay que respetarlos y amarlos. Claro, en pero toda ¿cómo manejas dimensión? el hecho de que alguna gente considera que la homosexualidad es una enfermedad, una desviación, una depravación, una condición prácticamente demoníaca? O sea, tú no puedes transmitir eso porque ahí es donde se genera el prejuicio y la discriminación. Bueno, la verdad es que hay mucha ignorancia de la etiología de las enfermedades. Tú sabes que yo hice mi tesis de bachiller en Derecho sobre factores originarios de la delincuencia y prevención del delito en el Perú. Imagínate, pues yo tenía 22 años en esa época cuando sustenté mi tesis. Me aprobaron con 20 por si acaso. ¿Y sabes qué cosa? ¿Qué es lo que sustenté ahí? Que toda la ciencia criminológica no ha explicado la facción espiritual del ser humano. Se habla del alma del ser humano y el cuerpo del ser humano, pero el ser humano tiene espíritu en mi cuerpo. Entonces, la parte espiritual determina mucho de lo que nosotros somos y hacemos. O sea, es más, es determinante en lo que somos y hacemos. Entonces, esa facción que explica la conducta humana no ha sido estudiada. Y no ha sido estudiada porque simplemente a los científicos no se les ha dado por estudiarla. Han podido medir el alma, porque han podido medir una persona cuando estaba viva y después cuando ha estado muerta han podido medir el alma. Eso lo pueden encontrar en estudios en la web. Pero lo que trata respecto a la motivación espiritual por la cual la gente actúa de una u otra manera, eso no tiene estudio alguno, pero existe. El hecho de que no se sepa, de que no haya, digamos, data de esto, no significa que no exista. Entonces, este factor espiritual es determinante y por eso es que la ciencia criminológica te dice que una persona rodeada de elementos para delinquir va a ser delincuente. Pero no, ¿cómo tú explicas que una persona bien criada en un hogar con principios y valores, que nunca le ha faltado nada, que ha ido a buenos colegios, estudió en una buena universidad, termina siendo un gran delincuente? O sea, no tenía razón para ser delincuente, pero termina siendo un gran delincuente, ¿no? O se roba la plata del Estado o de una empresa privada, o termina cometiendo el delito que tú menos te imaginas. Entonces, ¿por qué razón eso? Porque hay de trasfondo una explicación de orden espiritual. Pero respecto a esto, la gente no sabe nada. Y hay una serie de trastornos y de enfermedades que tienen un origen espiritual. Por eso es que tú revisas a una persona transexual, revisas a una persona homosexual y biológicamente no tiene nada distinto a un varón. Porque si tuvieran algo distinto dirían, bueno, pues aunque sea tiene menos hormonas masculinas, tiene menos testosterona, y esa es la explicación. No, es exactamente, tienen la misma constitución biológica que un varón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está en el plano psicológico, en el plano mental, y por eso es que la ciencia médica determinó hace muchísimos años que esto era una disforia de género. Entonces, pero eso ya cambió, entiendo. No, ya, en este momento, la OMS, ¿no es cierto?, por esta presión social ha cambiado esa de orden político y económico, porque es de orden político y económico, ha sacado de la lista de trastornos mentales al homosexualismo, y mantiene la disforia de género en la lista, ¿no? Ahora están presionando para que salga el transexualismo. Ahora, yo te pregunto, Nicolás, no quiero afirmarlo yo, porque tengo un tema de raciocinio, tú eres un hombre muy inteligente, y por eso yo te aprecio y te admiro.
Entonces, mira, ¿tú crees que es sensato, justo, valedero y legítimo retirar un trastorno mental o una enfermedad de la lista de enfermedades por razones políticas? Pero eso parte de la discusión de si no se incluyó por razones políticas. O sea, el problema es que, por ejemplo, digamos, tú no sé a qué homosexual conocemos. ¿Tú consideras que Mauricio Fernandini es un enfermo de algo? O sea, o que él, porque yo he hablado mucho con amigos gays sobre este tema y con amigas lesbianas. Es decir, es más, yo siempre recuerdo esa expresión de Beto Ortiz cuando decía sobre eso de que si tú escoges ser gay, ¿no? Si tú decides en un momento, ya yo voy a decidir, que es una discusión trascendente, ¿ah? Porque si es una decisión, entonces alguien te puede convencer de que lo seas. Pero si no es una decisión, sino una condición que viene contigo, ¿no es cierto? Lo que él decía, si yo hubiera podido escoger, dice en un momento, yo no hubiera escogido ser gay, porque es una pesadilla ser gay en un país como el Perú. ¿No es cierto? Porque te discrimina y encima gay y gordo, con el problema de Beto Ortiz desde chico, ¿no? Gay y gordo, ¿no? O sea, totalmente discriminado, ¿no es cierto? Sí son objeto de violencia, o sea, camina por la calle un gay con, digamos, actitudes que no corresponden formalmente al comportamiento de un varón y por supuesto que le hacen bullying, le faltan el respeto, y ni los trans peor. A los trans los pegan y los meten presos simplemente porque lo son, ¿no? Entonces... Yo no he visto. O sea, a mí no me parece que sea gente enferma, me parece gente talentosa, saludable, inteligente, seres humanos comunes y corrientes que tienen esa diferencia y punto, nada más. Bueno, que no los hacen ni mejores ni peores. No son ni mejores ni peores. El tema es que hay que enseñarle a la población a respetar a los seres humanos como son. Eso es una cosa distinta y para eso sí puedes hacer pedagogía social y para eso necesitamos el concurso de los medios, del Ministerio de Educación, políticas educativas de masificación, de un pensamiento de tolerancia y de respeto a todos los seres humanos. Porque, por ejemplo, a raíz de todo este debate, nosotros somos víctimas de una intolerancia terrible, nos insultan, nos dicen de todo, dicen, por ejemplo, que hay gente que está contratando trolls, ellos tienen trolls, que te insultan, te dicen barbaridad y media por las redes. ¿Y por qué? Porque piensas diferente. O sea, ¿por qué entonces no comenzamos por respetarnos nuestra diversidad de pensamiento? ¿No es cierto? Dice, hay que respetar la diversidad. Muy bien, respetemos la diversidad de pensamiento, pues. Entonces, en una nación, ¿no es cierto?, que tiene una población mayoritariamente, no digamos conservadora, sino cristiana, católica y evangélica, hemos sido enseñados desde muy temprana edad, sobre todo los que leemos la Biblia, ¿no es cierto?, que hay parámetros de conducta para el ser humano, pero que responden a una constitución científica y biológica de la naturaleza humana. Claro, entonces, pero eso es lo que se supone que es, pues, Beatriz. O sea, fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en la crisis de la Iglesia Católica chilena, ¿no es cierto? Porque supuestamente el sacerdote es el símbolo de la representación de las virtudes. Hay un tremendo escándalo con el tema de la pedofilia. Y cómo no solo la Iglesia Católica, sino la Iglesia Católica de otros países se ha convertido en el espacio para que los pedófilos puedan progresar porque tienen un contacto privilegiado con los niños y cuando se ha denunciado este hecho, la jerarquía lo que ha hecho es protegerlo. Entonces eso es un mito, pero por el otro... A ver, el que haya este tipo de casos en la Iglesia Católica o en cualquier otro lugar, no quiere decir que toda la Iglesia y todos los sacerdotes sean así o tengan el mismo problema. Eso en principio hay que aclararlo, ¿no? Porque yo conozco sacerdotes santísimos, ¿no?, que realmente son gente que está consagrada a Dios y me parece muy penoso que nosotros estemos generalizando como si toda la Iglesia Católica estuviera metida en eso. Lo que te digo es que la responsabilidad con respecto a la pedofilia es de los pedófilos de manera particular. El problema es cómo se ha comportado la jerarquía con respecto a estos casos. Bueno, eso es otra cosa. O sea, no es que son unos hermanos que han pecado, son delincuentes que deberían estar presos. No solamente... No, pobrecito, lo vamos a cambiar de parroquia para que haga penitencia. Volviendo al tema que tú dices, son personas que sufren un grave trastorno mental, porque el ser un pedófilo, el querer solamente tener relaciones sexuales con niños, es un trastorno, o niñas, es un trastorno mental. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo hablo niños, involucro niños y niñas. Entonces, este trastorno es innegable. Sin embargo, a razón de esta corriente del orgullo gay, ya están queriendo que se apruebe y se legalice la pedofilia, porque dicen, si el niño consiente,
está bien. No, pero eso la pedofilia... Oye, un niño tú le regalas un chocolate y se para de cabeza. O sea, mira el nivel de maldad. Yo no he escuchado ninguno, o sea... no, bueno, tienes que investigar, pues, pero hay países donde... No, pues, hace poco han absuelto a un hombre porque dicen que el niñito consintió. Entonces ya no era pedofilia, ya no era grave porque el niñito consintió en Francia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que estamos encaminándonos a una pérdida absoluta de los parámetros del debe ser de las cosas. O sea, se nos está invirtiendo, y eso es lo que estoy viendo a nivel del propio Perú. El liderazgo político, el liderazgo de opinión, jueces, fiscales, están como trastocando su pensamiento, están viendo lo bueno como malo y lo malo como bueno. Hay una perversión del entendimiento social. Esto es un tema muy grave. Muy grave. Yo te digo, y lo estoy viendo justamente ya en la práctica, con que los delincuentes denuncian a los inocentes, y los inocentes se van a la cárcel 3 años. Ahora, el otro tema que ocurre es el siguiente, o sea, digamos, somos una sociedad mayoritariamente católica, ¿no es verdad? Que se rige por determinados valores. Y sin embargo, tú misma, lo hemos estado hablando, la corrupción debería ser incompatible con la condición de católico, pero hay muchísimos católicos que deberían estar presos por corruptos en este momento, por cómo se desempeñan en la función pública. Deben ser nominales, o por ejemplo, la cantidad de gente que es homosexual y lo es de manera secreta porque su entorno no les permite aceptar, expresar y vivir su condición. O te digo, el tema del aborto, que es algo que voy a conversar con el padre Gaspar dentro de 2 semanas acá, porque él va a estar esta semana fuera. Es decir, el Perú es uno de los países donde las marchas contra el aborto son gigantescas, pero el Perú es uno de los países donde más abortos ocurren cada día. O sea, ¿cómo son posibles las dos cosas a la vez? O sea, un país mayoritariamente católico, donde el aborto es algo que no es admitido por la jerarquía católica. No debería ocurrir, pero ocurre. Y somos uno de los países líderes, lamentablemente. Pero mira, en el Perú, en principio estas manifestaciones no son gigantescas. No es el grupo de siempre que se manifiesta a favor del aborto. No, digo, las manifestaciones contra el aborto son gigantescas. Así es. Esa es la contradicción que te digo. ¿Cómo puede haber gente? O sea, somos el país donde más gente se manifiesta contra el aborto y donde somos uno de los países donde más abortos hay. O sea, ¿cómo es posible que ocurra esa contradicción? Bueno, pero yo dudaría de las estadísticas estas de que, digamos, en Perú hay más abortos que en otros países, porque en donde se ha legalizado el aborto, no es que se ha reducido el aborto, ha aumentado. Y ir a abortar es como pues irse a la clínica a hacerse cualquier tipo de atención médica ordinaria, y eso no puede ser. O sea, en estos momentos ya el personal de salud está obligando a los médicos y a las enfermeras de diferentes lugares del país para atender a niñas de 12 años que quieran, por ejemplo, tomar la píldora el día siguiente o hacerse un tratamiento anticonceptivo. ¿Tú sabes lo que está pasando con las niñas en México y en Chile, que han empezado a tomar la píldora el día siguiente y anticonceptivos de los 11, 12 años? Les da cáncer. A los 15, 16 años están con cáncer. Pero eso es por falta de información, pues, Beatriz, porque, o sea, en el Perú, estadísticamente, que no sé cómo están las cifras últimamente, pero está entre 15 y 16 años el inicio promedio de la vida sexual. Entonces, si esa es la realidad que vives y tú quieres evitar que haya abortos, lo que tendrías que hacer es dar educación sexual, dar información sobre el tema del sexo y y permitir el acceso a métodos de anticoncepción que no supongan llegar hasta el aborto. Pero es totalmente loco que la gente que está contra el aborto a la vez esté en contra del preservativo, en contra de la píldora anticonceptiva, en contra de los dispositivos intrauterinos, está en contra de todo. O sea, y al final, ¿eso en qué termina? En que las mujeres quedan embarazadas contra, o sea, lo que se llaman embarazos no deseados y terminan abortando, por más católicas que sean, y en las peores condiciones, Beatriz. Positivo, pero no por eso lo vas a legalizar. O sea, vas a legalizar la cultura de la muerte, ¿no es cierto?, para supuestamente evitar la muerte. Eso no es cierto. O sea, nunca legalizar la muerte fomentó la vida. Es al revés. Ya, pero entonces, en todo caso sí podríamos ponernos de acuerdo en, hay una discusión sobre el aborto, sobre el inicio de la vida, que es un debate. Pongámonos de acuerdo en qué hacemos todos juntos, siguiendo el mensaje de la selección peruana, lo que los peruanos juntos podemos hacer para que no haya abortos en el Perú. ¿Sabes qué haría? Me dicen, doctora Mejía, usted tiene, ahorita le doy 3 meses para que trate de arreglar este problema. Primera cosa, ¿no es cierto? Crearía organizaciones de la sociedad civil, o sea, promovería organizaciones de la sociedad civil que controlen toda la difusión de los medios
radiales, escritos, televisivos, en cuanto a contenidos que dañan justamente, ¿no es cierto?, la capacidad de discernir entre lo que es mejor para la salud y la vida de las personas, porque lo que están haciendo es fomentar, porque ¿te acuerdas de la película esta tan bonita, La Laguna Azul, de dos adolescentes enamorados que se acuestan? Ya, a raíz de esa película, muchos adolescentes dijeron, yo también puedo, ¿no es cierto? Es todo el trabajo, esto es una campaña para hipersexualizar a los niños desde la edad más temprana. No hay programas de televisión para niños. Inmediatamente sacaría punto 2, programas de televisión para niños. Punto 3, programas educativos para la población en general, sobre lo que debe ser la vida en familia, sobre lo que debe ser una conducta sexual saludable. ¿Pero qué es una conducta sexual saludable? No, hay muchas cosas que tenemos que tratar por ejemplo, tú no deberías tener relaciones sexuales hasta el día que te cases. Eso no ocurre, Beatriz. No tiene que ver con la realidad. Tú sabes que sería deseable eso, y cuando el Fernando Maestre, que en paz descanse y que estoy segura que de Dios goza, este señor que tenga la opinión de que sería recomendable que las personas empiecen su vida sexual a los 24 años, lo han hecho por él. Ni siquiera puede contestar, voy a contestar por él, porque lo que él está diciendo es que médicamente la persona tiene que tener madurez volitiva, emocional, espiritual y física para poder constituir una familia, engendrar hijos, y que no le hace ningún bien a un chiquito de 11, 12, 13 años meterse a tener relaciones sexuales, a un chiquito o una chiquita. No les hace de ninguna manera un bien, o sea, les va a afectar la formación psicológica, espiritual, moral, física, ¿no? Y si empiezan a tomar anticonceptivos a esa edad, entonces no me parece descabellado que hayan puesto en el material del Ministerio de Educación contenidos que hagan reflexionar a los chicos y que digan, sí, pues, ¿por qué? Porque tú sabes que en el colegio se da la inversa, ¿no? La monga del salón es la que no tiene enamorado y no se acuesta con el enamorado. Entonces se sienten presionadas, ¿te das cuenta? Yo conozco una chiquita, ¿no? que no es que vive en Canadá, que no vive acá, y quinto de secundaria, el último año, y es puesto, tiene una rigurosidad de formación, y es la monja, y encima la primera de su clase. ¿Y sabes qué cosa? Ha decidido ya el último semestre del año hacer estudios online, porque le hacen bullying, porque no se acuesta con ningún chico. O sea, ¿por qué? ¿Te das cuenta? Se está produciendo esto al revés. Tú dices, tenemos que evitar el bullying en contra de las personas homosexuales. Estamos de acuerdo, trabajemos en eso, pero no de esta manera. Y de otro lado, entonces también evitemos pues el bullying contra las personas que quieren, los chicos que quieren guardarse castos, las chicas que quieren guardarse vírgenes. ¿Por qué les van a hacer bullying? ¿Por qué las van a tener como tontonas del salón? El problema es que la naturaleza humana, o sea, el momento de ebullición hormonal de los chicos, el momento donde el deseo sexual se manifiesta y demás, donde la eficiencia y supuestamente la calidad de las relaciones sexuales pueden ser mejores, es desde los 18 a los 25 años o algo así. O sea, y además, no sé, yo creo que primero deberíamos partir de reconocer la realidad. Bueno, pero antes... Pero Beatriz, Nicolás, si no partimos de reconocer la realidad en la que estamos viviendo, o sea, si tú vas a un colegio y le dices a los chicos, a ver chicos, la vida sexual tiene que empezar a los 24, estás en quinto y media, y de los 80 que tiene adelante, 3 todavía no han iniciado su vida sexual, los otros 77 les ha dicho eso, simplemente les han puesto en comprensión lectora un texto escrito por Fernando Maestre, un médico que ha estado por mucho tiempo, ¿no?, siendo voz de opinión con credibilidad, con alta credibilidad para muchos temas. Entonces no es un loquito que escribió un artículo claro, para fastidiar a los chicos. Entonces, ¿qué tiene de malo que pongan un texto así como para que los chicos tengan tema de discusión? Me parece una cosa muy interesante. O sea, eso está bien, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es, si tú tienes una realidad que son chicos que tienes delante, que parte de ellos ya iniciaron su vida sexual y los otros están debatiéndose entre si le inician o no, tú tienes que darles un mensaje entre que lo más conveniente es que inicies tu vida sexual cuando estés emocionalmente preparado para ello. Que no puedes andar teniendo relaciones sexuales con cualquiera porque eso no es bueno ni para ti como persona y que además pone en riesgo tu salud por las enfermedades de transmisión sexual. En el caso de las mujeres te pone un embarazo, ¿no?, prematuro. O sea, ese tipo de mensaje. A los chicos que ya iniciaron su vida sexual, le tienes que dar un mensaje distinto. Si ya iniciaste tu vida sexual, tienes que tomar precauciones, tienes que tener relaciones sexuales en la medida de lo posible que sea parte de tu vida afectiva y no simplemente un deporte, digamos, ¿no? ¿Cómo que es? O no sé.
como que es, no, porque a los 12, 13 años pero hay que partir de la realidad, ¿no? Y nuestra realidad es bien cruda, o sea, hay regiones del Perú donde a los 13 años los chicos ya iniciaron su vida sexual. Así es, pero eso, tú acabas de dar una serie de contenidos deseables para una educación sexual bien orientada, de eso nadie se está oponiendo a que se les enseñe educación sexual a los chicos. Pero ¿sabes lo que yo creo? Tú te sorprenderías de la cantidad de acuerdos que puedes lograr con la gente de la comunidad gay, con la gente, es decir, con la que se han estado peleando ustedes todos estos meses. Yo con no respecto a ver, pongámonos de acuerdo en aquello que le deberíamos decir a los chicos en los colegios. Porque finalmente es lo que hay que hacer. O sea, por ejemplo, sobre la violencia. ¿Con qué no estamos sobre de acuerdo? El sometimiento de las mujeres. O sea, tú eres mujer, que te ha costado el doble de lo que le cuesta a un hombre lograr lo que has logrado en la vida. ¿No es cierto? Porque no solamente te bastaban tus méritos, sino vencer la barrera de que las mujeres tenían menos derecho y menos espacio. Sigo llegando a mi casa y tengo que lavar platos y servir la comida y todas esas cosas que ya el hombre, no, acabo de tener un caso de una chica que se ha separado del hombre y la mamá, o sea, la suegra, le dice, claro, pues, bien que te ha dejado mi hijo, porque tú no le cocinabas y no lo atendías. No le cocinabas y no lo atendías. Hay mamás que piensan que su hijo se casa con una chica para que la chica le cocine, le lave la ropa y lo atienda. Y cuando estos presupuestos no se dan porque la chica trabaja y le pide que colabore también el otro, entonces la suegra va a salir en contra de la nuera. Entonces, ese tipo de cultura sí se puede, ahí sí tenemos que entrar con la educación. Y en la reformulación que ha hecho el Ministerio de Educación, eso se mantiene, de los roles igualitarios. En eso no discutimos absolutamente nada, de que tanto el hombre como la mujer pues tienen que lavar sus platitos y lavar su ropa y hacer las cosas de modo compartido. Eso es absolutamente necesario. Nadie discute el enfoque de que el hombre y la mujer son iguales. Nadie discute que deben tener las mismas oportunidades. Nadie discute, ¿no es cierto?, que nosotros estamos encaminándonos a compartir el reto de sacar esta nación adelante. Eso nadie lo discute. Lo que estamos discutiendo es que bajo este concepto de igualdad de género se metan otras cosas que no corresponden, como por ejemplo ponerles dibujitos a los chicos de 5 años, un niño con pene, un niño con vulva y una niña con pene, y que le digan con quién te sientes identificado, pinta con el cual te sientes identificado, y que el niño de 5 años, que es heterosexual, se ve obligado a pintar al niño con vulva, y la niña, que también es heterosexual, se ve obligada a pintar a la niña con pene. O sea, ¿te parece eso saludable, correcto? O sea, eso a mí simplemente me parece una manipulación grosera, eso es abuso infantil. Vamos a dejar el tema por hoy ahí. Muchas gracias a Beatriz Mejía por estar con nosotros el día de